Estimados estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de evolución. Mi nombre es Paula Céspedes Sandí, la coordinadora de Ciencias y Biología, Coordinación Académica. En este documento vamos a hacer el análisis de ítems de la prueba de bachillerato en el tema de evolución. Primero que todo, se les recomienda haber estudiado cada uno de los conceptos de la unidad en antología o en los medios auxiliares donde pueden encontrar la información. El primer ítem se refiere a 4 puntos que nos están dando para que lo analicemos. Se recomienda cuando dan 4 opciones que primero leamos la pregunta. Dice, ¿cuáles se refieren a la migración genética? Dice, analice las siguientes afirmaciones relacionadas con las fuerzas elementales de la evolución y nos están pidiendo específicamente migración genética. Estos ítems se hacen por descarte. Aunque ustedes no entiendan toda la idea o todos los conceptos técnicos que se les está dando en cada una de las oraciones, tienen que hacer un esfuerzo por encontrar palabras clave o por tener una idea general de la oración. En este caso, la primera dice, disminuye considerablemente la variabilidad cuando se alteran las frecuencias de los genes de la población debido a un acontecimiento aleatorio. Esta no tiene que ver nada con migración genética, porque recuerden que el concepto más bien implica un aumento en la variabilidad de una población. Aumenta la variabilidad de poblaciones a las que llegan nuevos genes, es así, corresponde a migración. Se sucede un flujo de genes entre poblaciones de la misma especie, también actúa solamente sobre poblaciones pequeñas, esa es totalmente descartable. Recuerden que de las 4 opciones generalmente una es 100% descartable o no tiene nada que ver con el tema que se está estudiando. Como ustedes pueden ver, la respuesta correcta es la C, la que dice la opción 2 y 3. Dice el siguiente, analice el siguiente texto relacionado con un patrón de especiación. En la región del Valle de la Muerte, en California y Nevada, a finales de la última glaciación se formaron grandes lagos interconectados al fundirse el hielo de los glaciares. Dichos lagos fueron poblados por una o más especies de ciprinodontos peces. Con el tiempo, al retroceder los glaciales y hacerse más seco el clima, el nivel de los lagos disminuyó, dejando algunas lagunas aisladas. En la actualidad hay numerosas especies de ciprinodontos, pero cada una se restringe a una laguna. El texto dado se refiere en este caso, a la especiación alopátrica. Este término se refiere a especies diferentes cuyo origen es un ancestro común que presentó variaciones, pero que fueron favorecidas por el aislamiento geográfico. Entonces, en este caso, la opción más prudente es la A. Con respecto a la B, variabilidad entre las especies de los lagos, no tuvo que ver la variabilidad como un elemento de especiación. Competencia por alimento tampoco, y reproducción sexual entre las diversas especies tampoco, por lo tanto sería la opción de la letra A. Dice, analiza el siguiente texto relacionado con patrón evolutivo determinante de la especiación. Es un texto que nos están dando, dice, es dependiente de la densidad de la población, crece gradualmente afectando el principio de calidad de vida, más tarde afecta la supervivencia individual y la reproducción cuando ya no hay suficientes recursos para toda la población. De acuerdo con el texto anterior, ¿qué nombre recibe el patrón evolutivo? En este caso vamos a hablar de competencia. ¿Por qué? Porque dice que está afectando el principio de calidad de vida, la supervivencia y que no hay suficientes recursos para toda la población. En este caso los demás conceptos no son relevantes para el texto.
Los siguientes textos se relacionan con evidencias del proceso evolutivo. Dice la primera, constituyen un registro material encontrado en rocas sedimentarias de animales que vivieron en épocas pasadas. Ya en esto nos está diciendo que se refiere a paleontológica. La comparación de los detalles estructurales de cualquier sistema o aparato entre los diversos miembros de un filum determinado revela una semejanza básica de la forma. Esto habla de la anatomía de un animal. Por lo tanto, la opción correcta es la letra C. Los siguientes textos se relacionan con evidencias nuevamente. Se fundamentan en aquellos seres que provienen de un mismo ancestro, presentan estructuras semejantes durante la época o la vida fetal. Esto nos dice que se refiere a una prueba embriológica. Se ha descubierto que todos los tipos de sangre de primates, la de los lemúridos, es la que se asemeja más a la sangre humana, pues al cambiar sueros, estas sangres producen menos reacción al rechazo. Estamos hablando de la prueba bioquímica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Dice, la siguiente información se refiere a una hipótesis sobre el origen de la vida. Tenemos 4 hipótesis acá muy claramente pues colocadas y nos están dando 2 tipos de información que sería dibujos y texto. En este caso es muy importante que leamos bien tanto dibujos como texto. Esto se refiere al origen quimiosintético. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tierra sin vida, aminoácidos, célula procariota, y dicen la tierra primitiva, la atmósfera en interacción con el agua formadora del caldo, si ustedes se acuerdan. Todos estos son elementos fundamentales para el origen quimiosintético, como una de las hipótesis sobre el origen de la vida. Estos componentes darían inicio a los procesos bioquímicos evolutivos generadores de las primeras células hasta los diferentes organismos que han vivido y viven en este planeta. Todas las demás se descartan. El siguiente texto es un aporte de las hipótesis del origen de la vida. Propone que la vida proviene de ambientes extraterrestres. Con solo eso ya sabemos que es la teoría que habla de que la vida vino de otros planetas y que el medio de transmisión fueron meteoritos o polvo espacial. El siguiente texto se relaciona con una teoría del origen de las especies. Deduce que el tamaño e importancia de los órganos se relacionan con frecuente utilización, lo que se hereda en el curso de las generaciones siguientes. ¿Cuál de las teorías del origen de las especies nos hablaba de que los órganos iban cambiando según su utilización? Correcto, la teoría de Lamarck, que habla del uso y desuso de los órganos. La siguiente información está relacionada con el origen de las especies. En el curso de su existencia, algunos individuos son más exitosos que otros, lo que los lleva a sobrevivir en mayor grado y a reproducirse más exitosamente. Cuando hablamos de éxito, vamos pensando cuál era la teoría. Esos individuos de mayor supervivencia y reproducción dejarán más descendientes que aquellos menos adaptados. Muy bien. La teoría es la de Darwin de selección natural. ¿Cuáles se refieren a mutaciones? Dice, analice los siguientes textos relacionados con fuerzas elementales. Probablemente en las pruebas de bachillerato a veces vienen muy cargados en textos muy grandes, pueden ser especialmente este tema de hasta una página completa con muchos textos. Tenemos que tener cuidado en no ponernos a pensar en significados puntuales de algún término técnico que venga dentro del texto. Lo que tenemos que estar seguro es ir descartando también para ir pensando en el tiempo que estamos dedicando a la prueba. Entonces, cuando vayamos leyendo de una vez, vamos analizando si tiene que ver con mutaciones o con otro concepto. Para esto
tuvimos o tenemos que tener muy claro cada uno de los conceptos del tema de evolución. Dice la primera: si dos poblaciones difieren en las frecuencias de los alelos de algunos de sus genes, entonces el intercambio de individuos entre poblaciones producirá un cambio en las frecuencias de los genes en cada una de las poblaciones. Durante la expansión neolítica, este flujo de genes determinó significativamente el tipo y cantidad de variación genética de nuestra especie. Esta idea se va a descartar. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con mutaciones, sino tiene que ver con migración de individuos y flujos de genes entre varias poblaciones. Entonces está descartada. Vamos con el número 2. Es un cambio estable y heredable en el material genético. Alteran la secuencia de ADN y por lo tanto introducen nuevas variantes. Ahí espero que vayan subrayando. Muchas de estas variantes suelen ser eliminadas, algunas pueden tener éxito e incorporarse en todos los descendientes. Esto aumenta la diversidad. Evidentemente, esta sí corresponde al término de mutaciones. Dice la número 3, no tienen ninguna dirección respecto a la adaptación, son como un cambio azar de letra por otra en un texto. Este cambio suele producir una falta de significado y por eso son la mayoría deletéreas, pero a veces ciertos cambios pueden introducir nuevos significados permitiendo nuevas funciones. Esta también corresponde a mutaciones. Ocurre cuando una barrera física, como una cadena de montañas, evita que los miembros de dos poblaciones puedan tener contacto uno con otros. Con el tiempo las poblaciones se vuelven tan diferentes que ya no pueden cruzarse entre ellas. Evidentemente estamos hablando de un aislamiento geográfico, no tiene nada que ver con el término mutaciones. Entonces la respuesta correcta es la D. Bueno, aquí tenemos que seguir con el análisis, pero para ello vamos a grabar otro video, así que les invito a que iniciemos con el video número 2 en una próxima grabación. Gracias.